versículos. Dice capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre, yo creo fielmente que el día de hoy tú vas a hacer algo poderoso en nuestras vidas, no solamente en mí, sino en la gente que está conectada, y no solamente los que están conectados, sino los que posteriormente escuchen este mensaje, ya sea grabado o repetido en YouTube o en el podcast. Pues siempre me dices, Espíritu Santo, eh, hazte un lado y deja que yo me encargue de esto, y Jonathan se hace un lado. Y oro, Espíritu Santo, para que me curas con el manto de la humildad de Jesús, y que seas tú hablando el día de hoy y no yo. Que escuches la oración que hizo mi sobrina por mí antes de venir. Tu palabra dice que el reino de los cielos es de los niños. Y yo creo que ya tiene acceso a ese reino, y que tú vas a escuchar esa oración. Igual que las oraciones que hacen muchos amigos por mí. Igual que las oraciones, Señor Jesús, que gente hizo a lo largo de la historia por esta ciudad. Padre, yo honro la vida, Señor, de esos siervos que murieron y no vieron respuesta a sus oraciones, Padre, y que esta generación está viendo esas respuestas. Honramos las semillas, Señor Jesús, que ellos sembraron. Honramos los pozos que ellos abrieron, Señor Jesús. Y de esas aguas, Señor, estamos dando de beber a esta ciudad, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, ¿qué tiene que ver Pinocho con Jonás? Eh, no es que sea mentiroso, a Jonás no le crecía la nariz, ni nada de eso, sino que, fíjate que hace unas semanas atrás vi el remake de Pinocho en el live action que sacó Disney, y lo estaba viendo con mis sobrinos. Y le platicaba a un amigo el sábado, una plática muy especial que tuve con él, con Víctor. Y le decía, no sé qué tengo, pero a mí Dios siempre me habla a través de las películas. Ya no puedo ver una película de una manera normal, o sea, siempre escucho a Dios a través de una escena, ya sea confrontándome o ministrándome. Y mientras estaba viendo el live action de Pinocho, le puse atención a un detalle que no lo había observado en otras versiones de la historia. Y de hecho, creo que en Italia sacaron en la pandemia una versión muy bonita con el actor, con el protagonista de La vida es bella. Y, y esta versión de Tom Hanks, muy fiel al clásico, claro, rompió estereotipos en cuanto al reparto y todo eso, pero me llamó mucho la atención cuando el zorro y su camarada se le acercan a Pinocho porque ven a una marioneta que habla y no es algo muy común, y le brillan los ojos con signo de pesos y dicen, hey, de aquí podemos sacar billetes, este cuate es un negociazo. Y lo empiezan a sonsacar diciéndole que Peto manda a su niño a la escuela porque tiene que ser un buen niño y se tiene que portar bien. Y el hada madrina le asigna a alguien que lo cuida, ¿va? Que es el grillito, de hecho lo visten muy elegante, ese trajeado y con su moñito y su corbata, o sea, y, y se supone que si Pinocho obedece y honra a su papá como un buen niño, un día va a poder convertirse en un niño de verdad. Y, y bueno, pues va a la escuela como todo buen niño, de buena gana, se levanta temprano, su mamá no lo tiene que despertar, va contento a la escuela, como muchos de nosotros, no es cierto, la verdad. Odiábamos cuando nos levantaban temprano, muchos, bueno, en personal yo a mí no me gustaba levantarme temprano. Y, y él va rumbo a la escuela y se topa con estos maleantes y los sonsacan y le dicen, oye Pinocho, tú eres alguien muy especial, tienes cualidades muy únicas. No tienes que ir a la escuela ni obedecer a Gepetto portándote bien para hacer lo que se sienta orgulloso de ti. Tú naciste para ser un artista. Y el primer día que llega a la escuela, obviamente
lo corre el maestro porque la escuela no es lugar para marionetas. Entonces lo echan fuera y estos cuates le vuelven a decir, ves, no te quieren en la escuela, tu lugar es ser artista, tú naciste para ser artista. Y los artistas no tienen que ir a la escuela porque son genios. Y Pinocho les hace caso y lo terminan vendiendo al dueño de algo así como una especie de anfiteatro, ¿no? Y lo tienen ahí lo encadenan en una jaula, una amiga le ayuda a escapar y pasa por diversas experiencias, ¿no? A lo largo del trayecto en convertirse en un niño de verdad. Me llama mucho la atención cuando va y visita ese lugar, esa tipo isla donde los niños pueden hacer lo que les dé la gana, pueden vivir la vida como les da la gana. Pueden Disney incluso no se frenó para nada en poner que inclusive podían beber cerveza y comer todos los dulces que quieran y romper relojes. Y cuando él está rompiendo, cuando ve cómo los niños rompen relojes, se acuerda de los relojes que Peto tiene colgados en su casa, ¿no? Que su papá valora mucho y ellos los están destruyendo. Y, y mientras viven la vida desenfrenada, de repente pues hay un hechizo, ¿no? Y todos los niños se empiezan a convertir en burros y él afortunadamente logra escapar. Y aquí es cuando llega a su siguiente aventura, a lo que se va a conectar con el cuate del que les voy a hablar hoy. Pero para eso vamos a posar un poquito a Pinocho y vamos a entrar con Jonás, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Todos fuimos niños en algún momento, todos crecimos bajo distintas reglas. En lo personal, y muchos de la gente que va a escuchar este mensaje se va a sentir identificado conmigo, algunos asistían a escuelas dominicales, a donde recibían clases sobre la fe, sobre la iglesia, cristianas, eh, para niños exclusivamente. Algunos tal vez asistieron a catecismo, algunos asistieron a escuelas que pues eran más religiosas, sobre todo los que estuvieron creo que en preparatorias, algunas prepas de Monclova tienen ese tipo de inclinación, ¿verdad? De que te enseñan algo de teología y de la Biblia. Así que es de conocimiento común, al menos en la mayoría, el- la historia de Jonás, ¿no? Es un tipo que recibe un mensaje de Dios, una dirección de Dios hacia un lugar específico llamado Nínive, pero Jonás decide no hacer caso a la voluntad de Dios, decide no partir hacia Nínive, sino partir hacia una dirección contraria. Dice que él huyó de la presencia de Jehová y que descendió a Tarsis y descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad, que pensaron la gente que partiría la nave y todos empezaron a clamar a sus dioses. Y la Biblia dice que los marineros estaban bien preocupados porque pensaron que iban a morir, ¿no? En medio de esa gran tempestad. Y que Jonás muy tranquilamente les dice, no, ¿saben qué? Tranquilos, el culpable de la tempestad pues soy yo. Si me echan al mar, va a regresar la bonanza y la tranquilidad al mar y van a poder seguir con sus viajes tranquilos. Y la palabra de Dios nos cuenta que efectivamente, o sea, lo arrojan al mar y, y la Biblia dice que se lo traga un pez. ¿Te puedes imaginar esto? Un gran pez tragándose a un hombre. Suena muy loco, ¿verdad? Pero efectivamente pasó. Y, 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 y la Biblia dice que Jonás estuvo 3 días dentro del pez. O ballena, ¿eh? A mí me enseñaron de niño que era una ballena y nunca debatí al respecto de... Es que la Biblia dice que es un gran pez, no una ballena. Y bueno, yo quiero enfocarme en algunos puntos. El primero, ¿por qué Jonás no quiso ir a pregonar el mensaje de Jehová para Nínive? La historia nos cuenta
que los ninivitas o la gente que vivía, que era ciudadana de aquella ciudad, eran personas muy violentas, eran personas muy sanguinarias, eran personas que no tenían el más mínimo respeto por Jehová, ni el más mínimo temor por la ley, ni sus principios, ni nada por el estilo. Descuartizaban a la gente que tenían prisionera, eran súper violentos y los israelitas tuvieron que sufrir esa violencia en carne propia. Esto lo aprendí escuchando de TL, no me chuté varios libros, este punto específico. Entonces eran súper violentos y Jonás, que era muy patriota, no podía permitir que una persona, que gente de esa clase escuchara un mensaje de parte de Dios. Y aun cuando era un mensaje muy duro, porque la palabra de Dios dice que pregones contra ella. O sea, es un mensaje que va en tu contra, es una palabra que va en contra de la vida que has estado llevando, es una palabra que viene a poner un alto a esa rebelión que como ciudad tienen contra Dios. ¿Por qué? Porque la maldad ha subido delante de mí, dice Dios. Cuando una nación se revela contra Dios por completo, es muy común que inclusive las leyes comiencen a torcerse hacia todo lo que Dios no le desagrada. Y si somos, no se necesita ser un genio para darse cuenta que estamos viviendo en tiempos como ellos. O sea, en una generación, hablando secularmente, a la que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces Jonás no estaba de acuerdo en que se le predicara a ese tipo de personas tan violentas, tan sanguinarias, malas. Y yo quiero invitarte a que examines un poquito tu corazón. Y si yo te pusiera a pensar a qué tipo de persona se te dificultaría como creyente compartir el evangelio o compartir las buenas nuevas. A qué tipo de personas tú dices, yo a esa persona yo no le podría predicar ni hablar del amor de Dios. A qué tipo de persona yo no le podría hablar de la gracia eh, ni de la misericordia. Y para hacerte, como te diré, que pudieras llegar a esa verdad que a veces no nos gusta, que está oculta en nuestro corazón, te voy a contar una historia. Esta historia la protagonizó un pastor de aquí de Monclova en sus años de juventud, que se llama Ian Terrazas, y me fascina esa historia. La escuché una vez en una tipo de esas reuniones previas a eventos, en donde se hace una convivencia con líderes juveniles de Monclova. Ni siquiera era líder yo en ese tiempo. Iba a cantar 2 cantos ese día. Pero me tocó servir en esa comida para líderes. Y me acuerdo que estaban sentados diversos líderes juveniles de Monclova, y ahí estaba Ian Terrazas con su discípulo. Y empezó a contarles todos una historia. Dice que cuando él era más joven, eh, se le acercó a él Chilango. Yo no lo conozco en persona, pero fue uno de los líderes, si no es que el principal líder de un movimiento que hubo, yo creo que entre, ¿qué será? 2006, 2009, 10, de grafiteros aquí en Monclova, que eran más de cientos de grafiteros. O sea, a todos se les proveía pintura para hacer sus grafitis y su arte. De hecho, me está apoyando en oración yo creo un grafitero, a lo mejor también le tocó andar ahí, y yo mi amigo Checo. Y entonces le dijo, ¿sabes? Yo creo que a mi gente le haría muy bien escuchar el mensaje de Dios. Él sabía que Ian era cristiano, pero Ian no estaba muy firme en los caminos del Señor en ese tiempo. Pero se le hizo fácil ir a predicarles porque dijo, no, igual ellos están peor que yo, así que no pasa nada si voy y predico. Y fue y les predicó, pero con una actitud un poco más soberbia y arrogante. Y dice que tomó la palabra y la empezó a usar como que con pedradas que lanza contra el pecador. Fue una palabra muy dura, fue una palabra que llenó en contra por completo, con la intención de herir, con la intención de lastimar, con la intención de esta gente que a sus ojos era indigna, que a sus ojos era, o a los ojos incluso de muchos de nosotros, no los consideramos santos, no los consideramos merecedores de la gracia. Y que cuando él estaba predicando con una actitud, un mensaje de juicio, un mensaje de que le ponía una hasta aquí a las cosas que a Dios no le desagraban, un mensaje que incluso yo creo apelaba al infierno, al temor de la gente para intentar que volvieran a Dios.
llegó alguien a ese lugar muy especial que se llama Espíritu Santo y empezó a tocar a la gente. Empezó a derramar de su gracia sobre todos los grafiteros que estaban juntos en esa reunión. Y ese día el Espíritu Santo empezó un movimiento, un avivamiento en medio de esos artistas callejeros. eh, Muy linda. Y cuando Jan vio eso, eso lo derritió a él. Lo hizo pedazos. Y, y Jonás, bueno, volviendo a Jonás, Jonás no consideraba dignos del perdón de Dios a los ninivitas. De hecho, cuando es, yo creo que dentro de la ballena tuvo varias confrontaciones con Dios o varias pláticas con Dios muy llamativas y muy importantes. Eh, una de las razones por las que Jonás más adelante le diría a Dios por qué se le negaba a ir a predicar a Nínive es porque le dijo: Señor, yo te conozco que eres misericordioso. Y yo sé que si le voy y le predico a ellos y se arrepienten y vuelven de su mal camino, tú, tú los ibas a perdonar, tú los ibas a restaurar. Y yo no puedo, yo no puedo tolerar eso porque esa persona le ha hecho mucho daño a mi ciudad, esa persona le ha hecho mucho daño a mi nación. Y sabes, tal vez no es a una nación a la que tú no le predicarías, pero si al vecino que se la pasa hablando contra ti pestes, o si a la persona que alguna vez te robó, te ultrajó, te maltrató, tú no le podrías predicar a esa clase de persona, al jefe que te humilla, al maestro que se propasó de la línea, y a ese tipo de personas tú no les podrías predicar, o no quisieras predicarles. A gente que hizo movimientos o hizo fraudes que atentaron contra tu economía o contra tu familia y que tú no los puedes ni ver ni en pintura. Bueno, Jonás, patriota que era, no podía ver a los ninivetes y no les quería predicar. Eh, y Jonás está en medio del pez, ahí en el vientre del pez o ballena, lo que tú quieras. Y la palabra de Dios dice que le pide perdón a Dios por la actitud que había mostrado y decide ir y decide, y cuando él se arrepiente de lo que hizo, el pez lo escupe en tierra. Y cuando el pez lo escupe en tierra, la palabra de Dios dice en Jonás, creo que es en el 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, eh, Jonás 3, versículo 1 y 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuando yo leo este mensaje, o estos versículos, eh, rápidamente llego a la conclusión de que Dios es muy paciente con nosotros y que en, en Dios siempre habrá segundas oportunidades para ti. Y lo otro que observo es que solamente tenemos que decir lo que Él nos pida que digamos, nunca debemos de agregar palabras a ese mensaje. En el versículo 3 nos dice que Jonás se levanta. Y aquí lo que puedo ver es que debemos de poner manos por obra, en obra, a lo que Dios nos mandó a hacer. Tal vez no te pidió que te levantaras y predicaras, pero tal vez sí te pidió que emprendieras algo, alguna actividad, algún servicio en tu iglesia, que organizaras algo que fuera de bendición para el ministerio. Y quiero que vayas al versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Espíritu Santo, ven.
Aparentemente es un mensaje de juicio. Aparentemente es un mensaje que pone un ultimátum. Aparentemente es un mensaje de destrucción, un mensaje que dice que la ira de Dios va a derramarse sobre esa ciudad. Pero la verdad es que Dios es tan misericordioso que esto lo aprendí de la profeta Isabel Contreras. Dice que cuando Dios nos habla de una manera dura, mientras más duro te hable Dios, significa cuán, cuán distanciado estás de Él. Mientras más lejos estés de Él, Él te va a hablar más duro. Y a muchos no les gusta escuchar esto porque no siempre aplica, pero si analizas tu corazón, vas a llegar a dar cuenta con la verdad. Dios puede usar una enfermedad para hacerte volver a Él. Dios puede usar una crisis económica para invitarte a poner toda tu confianza en Él. Dios puede usar incluso, no sé, mm, una caída, un tropiezo, para recordarte que lo único que necesitas es su gracia, su misericordia y moverte a poner en el sitio correcto. Jonás iba caminando, predicándole a la ciudad, arrepiéntete. El día de ayer, jóvenes de Monclova, no fuimos con un mensaje ¿cómo te diré?, de que la ciudad será destruida. Hablamos más de gracia, hablamos más de un Dios que está ahí dispuesto a abrazarte. Y, y yo creo que estamos por vivir tiempos gloriosos como iglesia o como ciudad, incluso como nación. Nuestro mensaje no fue de juicio y no fue de destrucción. Bueno, en lo personal te voy a decir, obviamente tienes que predicar lo que Dios te dice, a veces es juicio. Eh, ¿Por qué no apelo mucho a esa clase de mensajes llenos de más de odio, llenos más de rechazo, llenos más de atacar? Obviamente la gente es el pecado, hablar muy duro, tú sabes de lo que hablo. Eh, porque yo hablaba una vez con un pastor que creo que era de otra ciudad, de otro país, en un grupo de creyentes que se hizo en la pandemia, de diversos cristianos en las naciones. Y él decía, yo hablo duro porque nomás así entendí yo. O sea, sí les digo bien claro que si no se arrepienten se van al infierno porque a mí Dios me habló de una manera muy dura. Y yo en lo personal me gusta más hablar de la gracia, me gusta más hablar del perdón, me gusta mucho más hablar de la misericordia, porque yo no vine a los caminos del Señor porque le tengo miedo al infierno. Yo no vine a los caminos del Señor eh, porque le tenía miedo a Dios o a lo que Él pudiera hacerme. Yo vine a los caminos del Señor porque Él me derritió con su gracia, porque Él me sedujo con su belleza, porque Él me hizo rendirme a sus pies cuando contemplé su gloria en la sala de mi casa a los 17 años. Entonces yo le decía al pastor, alguien dijo que siempre volvemos al primer mensaje que nos conquistó. Yo no puedo hablar de otra cosa. Una vez me escribían por mensaje un cuate y me decía, oye, es que hice esto y aquello y siempre caigo con el mismo pecado. ¿Qué le dirías a alguien que está luchando con el mismo pecado siempre y no logra vencerlo? Y yo le respondí y le dije, amigo, te habla alguien que ha caído 1000 veces, miles de veces. Y Jesucristo siempre ha estado ahí para extenderme su mano y decirme, levántate, no te voy a dejar hasta que haga contigo todo lo que me propuse. Sacúdete el polvo y deja que yo me encargue del resto. No te puedo hablar otra cosa porque es el Dios al que yo conocí. Y yo sé que un día vamos a compadecer ante el trono de Dios. Yo sé que un día va a haber un juicio. Pero a los que no saben, cuando Jesucristo estaba colgado en aquel madero y con sus brazos abiertos, que simbolizan que sus brazos siguen abiertos para ti hoy,
la justicia y la gracia se encontraron. Y entonces Jesucristo, la palabra de Dios dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo se vistió de nuestro pecado, llevó todo nuestro pecado sobre Él, para que el día de hoy, si tú lo aceptas por medio de la gracia de Jesucristo, tú puedas vestirte de Jesús. Y Jesucristo, que es la verdad encarnada, en su corazón, que obedeció por completo y cumplió por completo la palabra de Dios, porque ni una jota ni una tilde va a pasar de ella. Nos ofreció un intercambio entre nuestro corazón de piedra, que tiende a ir por completo contrario a Dios, y el corazón del humilde siervo del Padre, cuyo deleite siempre es hacer la voluntad del Padre. Y la palabra de Dios dice que les voy a dar un corazón nuevo, en el cual escribiré mi ley. Y ese corazón nuevo, la única forma de recibirlo es por medio de la gracia de Dios, es por medio de la misericordia de Dios. Y dice Spurgeon en un mensaje que leí cuando estaba en la preparatoria, porque me gusta mucho leer al Príncipe de los Predicadores, decía, ¿quieres saber si tienes un corazón nuevo? El simple hecho de desearlo y pedirlo significa que Dios ya inició un trabajo en ti, porque no hay forma de que nosotros por nuestra propia voluntad deseemos que Él cambie nuestras vidas, deseemos que Él transforme nuestras vidas. Vamos al versículo 5. Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten comida alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabes? Entre semana hubo un concierto cristiano. No era cristiano. Vino Samuel Hernández a dar un concierto en Moncloa. Y de hecho, me encantó. Me encantó que lo organizara una radio secular. Me encantó que lo organizara la prensa. Y que gente importante, políticos importantes se dieran sitio en aquel lugar. Me encantó que me tocó sentarme contra dos hermanos de la fe católicos. Y incluso cuando estábamos platicando, le digo, yo también tengo amigos que son católicos y empecé a contarle un poquito de mi testimonio. Me encantó que casi no hubiera cristianos evangélicos ahí. Porque, qué curioso. Muchos de cristianos dijeron, no, yo no voy porque es un evento secular. Va a venir Samuel Hernández, pero no lo está organizando ninguna iglesia cristiana y ningún concilio. Mientras que hubo más católicos que cristianos y nos recibieron con amor y con gracia. Yo conviví padrísimo junto a ellos, cantamos juntos, saltamos juntos. Y me estoy acordando mucho de François de Lorme, que era un sacerdote católico que le tocó hace varios siglos atrás educar a reyes y cosas por el estilo. Y cuando la iglesia cristiana o protestante era perseguida, incluso él los favorecía un poco y cosas así. No es el tema, simplemente me vino a la mente. Y simplemente te quiero decir algo. ¿Recuerdas la historia que te conté del joven predicador Ian y cuando les fue a convertir a los
grafitis. Aunque tu mensaje no lo compartas con una buena actitud o con un buen corazón, a Dios no lo limita a eso. Tu actitud no limita a Dios. Tu desprecio hacia la persona que crees que Dios no puede cambiar no limita a Dios. Tus ojos naturales, lo que tú estás viendo en esa persona que es imposible que se convierta y se vuelva a Dios, no limita la gracia y el poder de Jesucristo. En la esquina de tu colonia hay alguien que todas las noches se cae de borracho, que puede ser tocado por el poder de Dios y no necesita de tu actitud. Porque el hecho de que pueda ser transformado, de que pueda ser cambiado, de que pueda ser redimido, se debe a las palabras que dijo una vez un carpintero colgando en un madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Y ese perdón no está limitado para las personas que te agradan o te desagradan, o los que me caen bien o los que no me caen bien. Ese perdón está disponible para cualquier persona. El perdón está disponible para la gente que lucha con su identidad sexual o que es de la comunidad del GB, no le sé ni pronunciar, perdón, amigos. Esa persona está disponible para gente, violadores que hoy están encarcelados en la cárcel. Ese mensaje de salvación está disponible para asesinos. Y de hecho, 3/4 del Nuevo Testamento fue escrito por un asesino que escribió las siguientes palabras. Dijo: yo soy el mayor de todos los pecadores. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Un asesino reformado por la gracia que tuvo un encuentro con la gloria de Dios y llegó a decir las siguientes palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero llegar hacia el último de mis puntos, que es mi parte favorita de este mensaje. Luego de que Jonás terminó de predicar a Nínive y que vio la respuesta a su mensaje, él estaba 100% seguro que llegando a los 40 días Dios iba a destruir Nínive. Así que se sentó en una ladera y la palabra de Dios dice que Dios hizo crecer como una calabacera, un árbol que diera sombra. Y Jonás se sentó ahí y dijo: estoy en primera fila. ¿Qué usará Dios para destruir Nínive? Él sabía, una vez Dios inundó con un diluvio el mundo, o sabía la historia de Sodoma y Gomorra. Dijo: tal vez va a caer fuego del cielo y va a destruir a toda esta bola de pecadores violentos y asesinos. Él estaba en primera fila. Y cuando Dios le dice a Jonás que no va a destruir Nínive, él se enoja contra Dios. Él está enojado de nuevo. Cuando estábamos chiquitos, en la escuela dominical, nos hablaban de Jonás, siempre le llamaban el profeta enojón, era bien, porque era enojón. Y se enoja contra Dios y le empieza a reclamar. Y entonces la palabra de Dios dice que Dios envió un viento solano contra la calabacera donde Jonás se había recostado para tomar sombra. Y la calabacera se seca. Y Jonás se enoja contra Dios y le dice: mátame, Señor. Bien dramático Jonás, que no soporto este calor y ya me quiero ir. Y Dios le dice lo siguiente: tú estás llorando por una calabacera que ni sembraste, ni cuidaste, ni regaste, que no me pueda yo compadecer por personas a las que yo amo, que no me pueda compadecer con personas con las que yo tengo planes, que no me puedo compadecer con personas por las cuales yo di mi vida en la cruz del Calvario. Y usted dice hoy esto: que no me pueda yo compadecer con esa persona que tú desprecias o que tienes en poco, o con la que crees que Dios no puede hacer nada. A nuestra iglesia asiste un amigo de nosotros, mío de Checo, que es muy especial y nos saca caras verdes en todo momento, ¿verdad, Checo? Y este cuate es medio difícil, sí te saca de quicio muy seguido. Y el día de ayer, cuando íbamos saliendo de la iglesia,
él empezó a contar unas cosas, sueños que él tiene. Y yo vi a unas personas que con una actitud que no me gustó, riéndose de lo que él decía. Que quise abrir mi boca y decirle a esas personas que aún con toda lo que ellos puedan ver, si un día el poder de Dios cae sobre esa persona, ellos van a quedar avergonzados por lo que Dios puede hacer a través de él. Pero no dije nada. Simplemente me quebré dentro de mí y me sequé las lágrimas y me despedí de ellos. Dios los bendiga, y me fui. Volviendo a Jonás, cuando Dios le dice estas palabras a Jonás, am, Jonás dice una de las frases que más atesoro dentro de mi corazón, a las que recurro muy a menudo. Me fascinan estas palabras, me encantan. Es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia. Eh, También se lo robé a Spurgeon, pero el día que yo lo, lo leí en uno de sus textos, algo lo escribió muy profundo dentro de mí. No puedo olvidarme de ellas. Jonás capítulo 2 versículo 9, con este texto termino, dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Amigo, qué bueno que ames a Dios y que estés dispuesto a sacrificar tu vida y sembrarla por amor a Él. Qué bueno que le hagas promesas, muchas de ellas las vas a cumplir. Pero tus sacrificios y tus promesas no interfieren en lo más mínimo en la obra preciosa que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Si no lo sabes, todo es por gracia. La salvación solo es de Jehová. No tenemos mérito alguno. No haya nada de valor en estos pecadores que éramos. No haya nada de valor en nuestras vidas. Antes de conocerle a Él, la salvación es solamente por gracia y nada más. Y, y curiosamente, a veces, esto va para alguien, ¿eh? Yo sé que es para alguien. A veces Dios te va a mandar a evangelizar. A veces Dios te va a llamar a predicar. Porque crees que le conoces. Porque crees que sabes cómo es Él. Y al final del día el evangelizado vas a ser tú. A veces vas a servir en la iglesia tratando de que otra gente la conozca. Y muchas de esas veces quien se va a terminar encontrando por primera vez con Jesucristo, porque la realidad es que no lo conocías, eres tú. Juan Wesley, eh, el quien organizó o fundó la iglesia metodista a nivel mundial, uh, estudió teología por años, lo nombraron ministro, lo enviaron de misionero con los moravos. De hecho, había hecho un voto de no casarse y de predicar solo para Jesucristo. La película está en YouTube, está buenísima. Y cuando iban en un barco rumbo a esas misiones, este, él tuvo, el temor le sobrevino y tenía miedo de perecer en medio de aquella tormenta. Y, y había unos cristianos protestantes en aquella nave que en vez de tener miedo estaban cantando y alabando a Dios en medio de la tormenta. Y él dijo: wow, porque ellos no tienen miedo a la muerte, yo sí tengo miedo. eh, Está con los moravos un tiempo, luego vuelve a su ciudad natal, y cuando está en su ciudad natal, se entrevista con un ministro que tiene más experiencia con él y le dice: ¿sabes qué? No puedo con esto, no tiene caso. O sea, no sé para qué seguir predicando si no tengo fe. Y él le responde lo siguiente: predica la fe hasta que tengas fe. Te repito, en ocasiones
cuando estás evangelizando o predicando, el evangelizado va a ser tú. Eres tú el que va a conocer una característica de Jesucristo que no conocías. Eres tú el que se va a topar con la gracia. A Jonás lo enviaron a enviar un mensaje a Nínive. De que se volvieran de su mal camino. Pero no sabía que Dios no solamente estaba pensando en los ninivitas. Dios estaba pensando en Jonás porque estaba igual de perdido que ellos. Porque estaba apoyado en su propia justicia, porque estaba apoyado en sus propios dones, porque estaba apoyado en todos esos años guardando la ley y creía que ellos eran inmerecedores del perdón de Dios. Pero cuando Jonás se topa con esta realidad de que él, igual que ellos, necesita la gracia, igual que ellos necesitan misericordia y todos los días, no nomás una vez, siempre necesitamos de su misericordia, por eso son nuevas cada mañana. Cuando le cae el 20 es cuando puede decir, Señor, te voy a ofrecer sacrificios. Señor, voy a pagar todo lo que te prometí. Pero la salvación es solamente tuya. Señor, predico tu palabra. Señor, te sirvo. Señor, pero todo lo que tengo te pertenece a ti. Yo mismo soy tuyo, soy tu esclavo. Tú me compraste con tu sangre preciosa. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración para cerrar este mensaje, que espero haya sido bendición para tu vida. Eh, Oremos. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú siempre que te invoquemos en medio de nuestra angustia nos vas a responder. Aun cuando te invoquemos en medio de nuestras circunstancias más difíciles, aun cuando una ballena o un pez nos haya tragado por desobedecerte, aun cuando oremos desde ahí, tú nos vas a escuchar, Señor. Aunque nos rodeen las corrientes y las ondas y las olas pasen sobre nosotros, aunque aparentemente seamos desechados delante de tus ojos, tu gracia y tu misericordia siempre va a estar disponible para volvernos de nuestro mal camino. Señor, la salvación es tuya. Tu palabra dice que es por gracia que somos salvos, para que nadie se pueda jactar en tu presencia, Señor. Y sabes, yo sé, Señor, que tu Santo Espíritu está haciendo algo en la vida de muchos corazones en este momento, no porque yo sea un super predicador, un super ungido, sino porque cuando tú dices tu vida en la cruz del Calvario, rasgaste el velo que nos separaba. Señor, abre los ojos de la gente, Señor, para que puedan ver lo bello que es nuestro Dios. Abre sus ojos, Padre Celestial, para que puedan entender el tiempo de su visitación y que tiempos de refrigerio han llegado para Monclova, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, toma las manos, Padre, de esas personas que se niegan a extender gracia a quien la necesita, Padre. Toma mis manos, Señor Jesús, que a veces, Padre, se han negado para ayudar a otros, se han negado para estrechar manos que necesitan ser levantadas del suelo, se han negado para abrazar gente que necesita ser abrazada. Padre Celestial, queremos ser tus manos. Usa nuestras manos, Señor, para dar un plato de comida al necesitado. Usa nuestras manos, Señor Jesús, para construir y levantar lugares donde gente, Señor Jesús, pueda encontrarse contigo, pueda conocerse a ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Santo te lo pido, Espíritu Santo. Padre, si hay una persona de aquel lado de la pantalla que no te conozca, yo quiero pedirte por la salvación de su alma. Yo quiero pedirte que escuches las oraciones, Señor Jesús, que respondas a las oraciones de gente que murió buscándote un avivamiento para esta ciudad. Yo quiero pedirte que respondas a las semillas que plantaron evangelistas sin ver fruto por años, Señor Jesús. Y que a partir de hoy, Señor Jesús, una cosecha masiva llegue para esta ciudad, Señor, sin importar denominaciones, sin importar cuántos años tengan esas iglesias fundidas, Señor. La gente, Padre Celestial, empieza a hacer filas para entrar a sus templos, Padre. Señor,
Yo te pido, Padre Celestial, que tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre mi ciudad, sea derramada, Padre Celestial, incluso en bares, sea levantada, Padre Celestial, incluso en cantinas, Señor. Y gente, Padre Celestial, que se encuentra apartada y un tiempo te sirvió a ti, Señor. Aún en medio de la cantina, Padre Celestial, pueda escucharte, pueda sentir tu toque, diciendo aún te amo, diciendo aún tengo planes contigo, diciendo yo no me he olvidado de ti, sigue siendo mi reina, sigue siendo mi princesa, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi príncipe. Padre, yo te pido, porque nos des un corazón como el tuyo, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido, Espíritu Santo. Tuya es la gloria, Jesús. Tuya es la honra, Padre. Derrite los corazones de los predicadores, Señor. Derrite los corazones de todas esas gentes, Padre, que se paran en púlpitos o ante una cámara para predicar tu palabra, Padre. Y que se puedan topar con tu gracia, Señor. Vienen días, Señor, en como cuando Evan Roberts, Señor Jesús, predicaba 15 minutos. Y los grandes teólogos de su época se quedaban sentados callados porque era él a quien tú usabas, Padre. En que la gente que se cree grande, en que la gente que se jacta de sus dones, Señor Jesús, tú los vas a sentar y vas a levantar a ellos. Tú los vas a sentar y vas a levantar a gente que a nuestros ojos eran nada. Tú lo vas a levantar y vas a usar poderosamente a gente que tenía trastornos mentales, a gente que luchaba con adicciones, a gente que luchaba con desviaciones sexuales. Viene tiempo en que tú vas a levantar del polvo al menesteroso. Porque nunca se trató de nuestros esfuerzos, siempre se trató de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Vienen tiempos de refrigerio para esta ciudad, donde entenderemos que Jesús bajó del cielo, no para decirnos, marcarnos un estandarte de cuánta santidad debemos de tener, sino que sin Él jamás podremos ser santos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte, gracias por regalarme de tu tiempo. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si me puedes ayudar a compartir, pues muchísimas gracias. Un último comercial. Quiero recomendar algunas páginas. Sigue a los chicos de Osana. Están haciendo cosas padres.